que vamos a conocer hoy, dónde estamos hoy, y también vamos a saber qué será de la vida profesional del querido Joshua Abreu. Acompáñame, vamos a conversar con él. Bienvenido. Gracias. Privilegio tenerte aquí. Igualmente. Hace pocos días cumpliste año. Sí, el 6 de enero. 6 de enero. Nunca recibí doble regalo, pero está bien. ¿En serio? Sí. Salim también, Qué privilegio. Nosotros somos del mismo día. ¿Ah, sí? Así es, así es. Somos del mismo día. Él nosotros. es nuestro regalo de Reyes. Hay que analizar ese tema del regalo. Si soy un regalo, una responsabilidad, vamos a ver eso todavía. Sí. Hoy se trata más de los chicos, ¿verdad? Pero así da gusto igual. ¿Verdad que sí? Joshua, un privilegio que estés aquí con nosotros. Me gustaría hacerte un mapeo de lo que me gustaría hablar contigo y después irnos punto por punto, si te parece. Quiero que nos cuentes un poquito de todo lo que sucedió en este tiempo que estuviste en el mercado bursátil, que estuviste en el Banco Central, donde fue tu carrera, ¿verdad? Sí. En la superintendencia en los últimos años. ¿Qué viene para el Paraguay? Y después me gustaría conversar de Joshua Abreu también, para que la gente sepa. Nosotros que te conocemos un poco más, sabemos la gran persona que soy, todo lo que te has sacrificado en estos años. No, primeramente, bueno, gracias por invitarme a poder hablar y conversar con ustedes. Y sí, mi carrera dentro del Banco Central inició en el 2011. Me acuerdo muy bien cuando ingresé al mercado abierto, fue en la etapa donde el Banco Central estaba en la transición de la implementación de la política monetaria, que fue obviamente apasionante ver, bueno, cómo un país puede ir logrando, bajando la tasa de inflación, que debería ser un bien público para obviamente proveer la estabilidad para el crecimiento de las personas, empresas, emprendedores. Vemos obviamente ejemplos de casos en países que no fue así y obviamente el detrimento que eso genera económicamente, ¿verdad? Entonces, formar parte del equipo que pudo ver cómo se trabaja en la mesa de dinero, la mesa de cambio, y después me transicioné hacia todo lo que era la administración de las reservas internacionales, ¿verdad? Y como eso obviamente se fue profesionalizando, manejando y gestionando cartera de inversión a nivel internacional, aprendí muchísimo. Había trabajado en su momento en UBS en Londres, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? En 2009-2010. 2 años. Sí, 1 año y medio realmente. 1 año y medio para ser exactos. Sí. ¿Y cómo fue ese trabajo? Me imagino trabajar en Londres, habrá sido una escuela espectacular. Fue tremendo lo que pasó. Yo quería estudiar realmente relaciones, o sea, comercio exterior, ¿verdad? Comercio exterior, Paraguay importa, exporta, entonces yo dije acá, ¿qué podemos hacer para impactar la economía, etcétera? Yo tenía 18 años y diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y después me fui al casamiento de un primo mío en Nueva York, en JP Morgan, él trabajaba, y me dijo, primo, estudia finanzas, cuando salís te voy a conseguir un trabajo ganando $80.000, ¿verdad? Año. Y ahí yo dije, Los americanos hablan de salario anual. Sí, salario anual. Entonces ahí yo dije, no, esto es una locura, ¿verdad? Voy Claro. a estudiar finanzas. Entonces empecé a leer sobre finanzas, me apasioné todo lo que era el mercado de valores y demás. Sí. Y después terminé en el 2009, ¿verdad? ¿Y qué sucedió ahí? En el 2008-2009 se recordarán que fue la gran recesión, le dicen, en vez de la gran depresión, la gran recesión. Le llamé, le dije, primo, estoy listo para trabajar. Me dijo, o sea, que acá no hay trabajo, ¿verdad? Y fue algo que yo dije, wow, pensé, tenía mi ruteo de la vida y me dijo, realmente gracias a Dios yo sigo con mi trabajo. Entonces ahí yo estaba hablando con varios amigos y vi que en Inglaterra había programas donde podía entrar como contratado y de eso ir escalando, ¿verdad? Entonces hablé con un amigo y me ayudó a encontrar cierto programa con entrevistas con diferentes bancos y bueno, caí en Inglaterra, que fue realmente una muy buena lección, no solamente como profesionalmente, sino que culturalmente. Inglaterra tiene una mezcla de culturas, aprendí muchísimo y bueno, y ahí... Qué bueno, qué lujo eso. ¿Y cómo invertiste eso después en el Paraguay? Yo sé que vos sos de una familia bien patriota por elección, ¿verdad? Sí. Desde tu padre. Vos decidiste invertir todo ese conocimiento después en el Banco Central. Contanos la superintendencia, ¿cómo llega ahí? Bueno, y la verdad es que cuando llegó el 2018,
había recibido un llamado. Yo estaba en Washington justamente por el programa de las reservas. Tenemos con el Banco Mundial y diferentes cosas. Y entonces recibí un llamado de Benigno López, ¿verdad? Y él me conocía también del Banco Central. Era ministro de Hacienda él. Era ministro de Hacienda, ¿verdad? Y también era director del Banco Central en su momento. Y de ahí nos conocíamos también. Entonces me dijo, mira Joshua, me gustaría ver si te gustaría tomar el desafío de la Comisión Nacional de Valores, ¿verdad? Y todo lo que es el mercado de valores en Paraguay. Y realmente me pareció un excelente desafío, ¿verdad? Como decís, creo que hay un llamado hacia el Paraguay, hay algo muy particular de Paraguay en cuanto a lo que somos, quienes podemos ser, ¿verdad? Y obviamente hay mucho por hacer aún, ¿verdad? Pero es lindo poder ver la oportunidad del desarrollo y todo lo que hay para hacer en el sistema financiero, pero también en la parte social, ¿verdad? Entonces, dentro de ese desafío, ingresé a la CNB como presidente. Me acuerdo demasiado bien, llegué a Presidente Franco. La calle. La calle Presidente Franco, ¿verdad? Y ahí teníamos nuestra oficina. Y fue como lindo ver cómo se fue transicionando, porque el mercado de valores, hace 1 o 2 años cumplimos 30 años, ¿verdad? Entonces, hace 2 años. Entonces, dentro de ese esquema, ves que, bueno, es realmente bastante incipiente, es bastante nuevo. 30 años comparado con 100, 150 años en otros países, Claro. no es nada, ¿verdad? ¿Y cuánto era el tamaño del mercado en dólares hace 10 años, quizás, si querés, Sí. a hoy? Bueno, yo te puedo decir mejor hace lo que fue cuando ingresé, ¿verdad? Cuando ingresé era cerca de 2018. 2018, Ok. cerca de 3 billones de guaraníes, ¿verdad? Fue el 3.000 volumen. millones 3 billones de guaraníes. de guaraníes. De guaraníes, Ok. ¿verdad? Este año ahora cerró cerca de 50 billones. Ah, ok. 50 dividido 3. O sea, estamos hablando que se multiplicó por lo menos por 15. Sí, un 16, 17 Sí, No, veces más, sí, más o Sería menos, sí. 50 billones, sería cerca de 6 punto algo mil millones de dólares. Para poner números. Sí, así es. Eso es lo que creció el mercado. Así es. ¿Y qué hicieron para hacer eso en 5 o 6 años? Yo creo que fue obviamente un esfuerzo conjunto de todo lo que es el equipo de la CNB, que a veces uno entra y cree que sabe todo. Traté de aprender muchísimo porque realmente aprendí muchísimo. Tuve que leer, no sabía nada de la ley del mercado de valores, no sabía nada de la reglamentación. El primer desafío que teníamos cuando ingresé, nos dieron de Hacienda para reglamentar la ley de valores. Y nos dieron un mes, realmente un mes y medio. Y en eso escribimos lo que hoy es el Reglamento General del Mercado de Valores. Y eso dio como un panorama de las reglas de juego para seguir creciendo, ¿verdad? Y bueno, con eso la digitalización, nuevos productos, nuevos sistemas, la sistematización en sí del mercado de valores se fue creciendo. Todo lo que era el equipo interno creció, gracias a Dios, todo lo que era base de datos, información. Entonces, se pudo lograr mucho en cuanto al crecimiento del equipo, al crecimiento de la institución y también, obviamente, con eso del mercado. Ingresaron bancos que Claro. antes no estaban dentro del mercado de valores. Y eso es un poco de concientización, que o no, forma parte de la educación financiera Claro. constante. Muchos programas, recorrer, hablar, sí. mucho lobby, ¿verdad? Mucho, Yo te vi mucho lobby. Un esfuerzo increíble. Bueno, Joshua, ¿y cómo dejas esto hoy a nivel institucional? ¿Qué se viene? Porque dice que la institucionalización va más allá de las personas, ¿verdad? Sí. Cuando los KPI están puestos, los estándares están colocados, eso tiene que permear y trascender a las personas. Así mismo, así debe ser. ¿Y cómo ¿verdad? cómo dejas? Mira, nosotros hace un año ingresamos al Banco Central. La Superintendencia de Valores se creó en septiembre de 2023 y bueno, cumplimos un año entero en el 2024, de enero a diciembre. El equipo se fortaleció muchísimo. Realmente estoy muy orgulloso de todo ese equipo con mucha gratitud al Banco Central, porque el Banco Central nos abrazó, nos ayudó, nos dio las herramientas desde todos los equipos, ¿verdad? Desde el presidente, el directorio y obviamente toda la alta gerencia nos acompañó en ese proceso. Y hoy hay un equipo consolidado donde tenemos
supervisores. Antes en la CNB teníamos cerca de 5 supervisores, hoy hay más de 15, ¿verdad? Que obviamente es algo fundamental Están para recorriendo que están recorriendo las casas de bolsa, administradores de fondos. Es para asegurar que todo lo que se está haciendo se hace sosteniblemente en el futuro, ¿verdad? Que las reglas de juego se entiendan, pero también que se estén cumpliendo, ¿verdad? Entonces, hoy el equipo está consolidado. Obviamente, siempre hay mucho más por hacer. Obvio. Se terminó lo que fue el proyecto de ley del mercado de valores, que si Dios quiere se va a presentar cuando el presidente quiere, ¿verdad? Pero está el proyecto de ley y yo creo que eso va a ayudar a catapultar el mercado de valores a una nueva era también. Y así como dijiste, la institución tiene que trascender mucho más de lo que es la persona. Claro. Las personas se van, ¿verdad? Así debe ser, ¿verdad? Así debe ser. En la democracia. Joshua, esto que nos contás es espectacular. ¿Te gustaría compartir con nosotros qué viene ahora en tu vida profesional? Si querés contarnos cuál es el motivo que te lleva a tomar esta decisión, por favor, sos libre. Sí. No, muchas personas especulaban que era por, no sé, por algo que sucedió o por diferentes motivos, pero realmente es un tema donde es una cuestión más personal, ¿verdad? Dentro de la función pública requiere tiempo, obviamente, como cualquier trabajo, pero también, obviamente, tenés que cumplir horarios, tenés que tener ciertas responsabilidades, ¿verdad? Claro, entonces, yo necesitaba flexibilidad de tiempo y necesito flexibilidad de tiempo para apoyar más en lo que también amo hacer, que es servir dentro de la iglesia, servir a las personas. Y en ese sentido quiero apoyar aún más en la iglesia, ¿verdad? Okay. Hay personas que creen que, bueno, la iglesia es de mi familia y no es así, obviamente. Mi papá empezó lo que fue un estudio bíblico, pero en sí es una entidad, una institución también que trasciende las personas. Con un consejo de ancianos. Así es. Y eso en ese sentido que obviamente yo voy para servir, no voy para otros motivos. Y también es entender que todo eso me llevo desde el 2017 estoy ayudando en la iglesia también. Claro. Y eso es algo que obviamente hay mucho más por hacer, porque la iglesia, yo personalmente vi como la parte espiritual, también como la parte económica, como la parte relacional de las personas, las familias. Todo impacta e influye en una persona. La Biblia nos dice que la persona es espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y muchas veces nos enfocamos nomás en el alma, en el cuerpo, en toda tu meta al inicio del año, pero el espíritu también impacta muchísimo. Claro. Y en ese sentido, la iglesia veo como ayuda en la transformación espiritual de una persona, como eso renueva la mente, como renueva los corazones. Y después, obviamente, la comunidad, ¿verdad? Cómo nosotros podemos interactuar. Vemos en el libro de Hechos de la Biblia cómo la iglesia tiene que formar comunidad de personas y eso, después de eso, ir hacia la comunidad, impactar y servir a la comunidad. Y en Paraguay, obviamente, como todos los países, hay mucho por hacer y el rol de nuestra iglesia y de las iglesias es generar esa transformación espiritual en las personas, generar comunidad y servir a los demás. Qué lindo lo que nos estás contando. ¿Qué decía Joshua, el querido y recordado pastor Emilio Abreu? Me imagino yo estas charlas que vos tenías, porque él también fue una persona que se preparó, sí, que estudió, creo que él era formado en marketing, ¿verdad? Sí. En los Estados Unidos incluso, una persona preparadísima, y él también tuvo que tomar una decisión. Tuvo que tomar una decisión él. Al inicio él servía en la empresa familiar de sus padres, y después también estaba con todo lo que era natación y demás, pero él decidió dedicarse 100% hacia la iglesia. Y en eso era una de las cosas que me acuerdo cuando él estaba enfermo. Cada hijo quiere saber, o sea, quiere recibir palabra de su padre. De guía. De guía. Y mira, mi papá nunca me presionó hacia algo, ¿verdad? Él sabía mi corazón, él sabía que sentía servir siempre y dedicar tiempo a la iglesia, pero por una decisión propia, no por decisión de presión de personas o mucho menos de mis padres, ¿verdad? Pero en ese sentido, yo le pregunté, ¿qué te hace orgulloso de mí, verdad? Me acuerdo demasiado bien cuando él me habló. Yo pensaba, no sé, realmente no sé lo que iba a pensar, ¿verdad? Pero si era un logro mío en el deporte, o en los estudios, en el trabajo o algo así.
Él me dijo el momento donde más él sintió orgullo fue cuando él estaba ahí en la iglesia y él se sentó y por primera vez me escuchó predicar, ¿verdad? Y eso me emocionó mucho, ¿verdad? Y obviamente es algo que yo amo hacer, amo enseñar la palabra y también servir a las personas. Siempre digo, dentro de la CNB, en la Superintendencia de Valores, en el Banco Central, lo que él me enseñó es servir. Y ahí mi pregunta siempre es, ¿en qué puedo servir? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Wow. Qué emocionante. Gracias por compartirnos. Eso es algo muy íntimo, muy lindo y que nos compartas me parece que es un honor para nosotros. Entonces, gracias Joshua por abrir tu corazón con nosotros. Gracias, Ali. Ese recuerdo vale muchísimo para nosotros. Distinguida Claudia. Realmente, muy lindo lo que está contando Joshua Abreu, me parece muy interesante. Yo lamento, ¿verdad? Porque a mí me gusta tener gente bien formada dentro del gobierno que puedan ir apoyando porque creo que Paraguay necesita profesionalizarse y necesita gente que tome con seriedad los desafíos y que apunte a lograr un mejor país, ¿verdad? Por ese lado lamento muchísimo, pero obviamente hay un propósito en tu vida que es el que vas a ir tomando y el que vas eligiendo, ¿verdad? Y volviendo al tema, ¿verdad? Aprovechando toda tu sapiencia en el tema, me gustaría saber, hacerte una consulta sobre el tema de cómo afecta el mercado de valores a las empresas, ¿verdad? Es muy fácil para una empresa. ¿Y qué tipo de empresas son las que pueden decidir fondearse a través del mercado de valores con la emisión de bonos, Joshua? Bueno, obviamente es una oportunidad enorme porque por un lado, normalmente el sistema tradicional financiero es donde una empresa se va a un banco y el banco elige, obviamente, decidir si quiero tu riesgo, quiero tomar tu plan de negocio y fondear eso, ¿verdad? Pero en cuanto al mercado de valores, no solamente te vas a una entidad, sino que conseguís a todas las personas y por eso le llamamos oferta pública. O sea, hay personas que aman cierto tipo de riesgo, hay otras personas que le gustan ciertos sectores. Entonces hay bancos inclusive que se dedican más a lo agro, se dedican más a lo industrial, se dedican más a los servicios y el mercado de valores te ofrece todo, ¿verdad? Entonces es un canal donde puedes atomizar, le decimos, donde puedes diversificar tu fuente de financiación y obviamente conseguir mejores precios normalmente. ¿Por qué? Porque hay personas también o entidades, empresas y inclusive los bancos compran los propios bonos que se emiten dentro del mercado de valores. Entonces, cuando hay bancos que dicen, bueno, yo puedo llegar hasta 7 años o 10 años porque mi financiación también está a corto plazo. Pero obviamente hay empresas, hay entidades, fondos de pensiones que tienen pasivo a largo plazo y por ende deberían comprar activos o invertir también a largo plazo. Entonces, los plazos se pueden extender, las tasas pueden bajar, puede diversificar la fuente de financiación y por ende obviamente conviene diversificar y tener por lo menos parte de tu financiación dentro del mercado de valores. Y eso es otra cosa. ¿Una empresa grande o una empresa pequeña? ¿De qué tamaño tiene que ser la empresa para estar en emitir bonos? Hoy en día, cualquier empresa, pyme, pueden ingresar. Pyme ¿sí? O hasta lo más grande, obviamente, ¿verdad? Para pymes, tienen que tener su cédula pyme y también tener en cuenta que tienen que tener una opinión de crédito, ¿verdad? Esa opinión de crédito pueden conseguir de una entidad que está registrada en la Superintendencia de Valores y después entregar sus estados financieros que ellos entregan a la DENIT, ¿verdad? Su IRE, su IVA, etc. Entonces, no hace falta una auditoría externa, no hace falta, hoy en día no hace falta tampoco cambiar sus estados financieros. Entonces, hoy están bastante abiertos, inclusive Paraguay comparado con otros países en la región tienen mucho emisor en estos años, ha incrementado bastante, se ha duplicado, cerca de duplicado la cantidad de empresas que ingresaron, pero quería recalcar nomás también que los bancos lo único que te van a dar es un préstamo, ¿verdad? Y eso es un poco, a veces cuando en tu balance como empresa vos querés ver, a veces vos también querés financiar con acciones, con capital, con patrimonio, ¿verdad? Entonces ahí las personas comparten el riesgo y también genera y aliviana un poco la presión financiera de una empresa. Un banco no te va a comprar la acción de tu empresa. Entonces, el mercado de valores tenés dos fuentes de financiación con préstamos, que es deuda, o también con acciones, que llega al patrimonio, ¿verdad? Entonces, ahí no solamente diversificás tu fuente de fondeo en el balance, diversifica tu fuente de fondeo de personas también. Claramente. Gracias, Joshua, por contarnos también esta parte que tiene que ver con lo técnico, que tantas veces nos has contado,
con tanto esfuerzo y siempre con entusiasmo, siempre Sí. con las mismas ganas. En otros programas también, ¿verdad? Como si fuera la primera vez. Yo siempre me lograba, yo, wow. Porque la gente a veces piensa que es un trabajo solamente de estar en una computadora con un Excel, ¿verdad? Sí. Y no, la concientización de la gente. Que mucho bien hiciste, Joshua. No, muchísimas gracias. A mucha gente le hiciste bien, a nuestro país. Entonces, simplemente alentarte a esta nueva etapa, compartirte nomás mi sentir. Yo creo que va a ser una buena etapa para vos. Sin duda va a ser mucha gente bendecida también, como ya fue hasta hoy. Y que la vida da vueltas, ¿verdad? Seguramente vos vas a poder servir con ese conocimiento desde una consultoría, de tantas formas, ¿verdad? Pero esa paz de seguir nuestro propósito, lo que nos gusta hacer, ahí parece que las cosas encajan mejor, ¿verdad? Y entonces desearte esa fuerza, alentarte, decirte que te admiro mucho, que te respeto, a vos, a tu familia y que seas pleno en esta etapa. Muchísimas gracias, Salim. Y muchísimas gracias por tus palabras, por los deseos. Y así yo también creo que va a ser una etapa nueva y obviamente vamos a seguir avanzando para servir al Paraguay y a las personas. Purpose, habrás hablado mucho del propósito vos. Sí. Muchas veces, ¿verdad? Y para mí eso es todo, ¿verdad? Sí. Podría haber ganado capaz más dinero. Mi esposa me dice, ¿por qué no nos vamos a Londres, a Nueva York? O lo Claro, que vos sea? tenés todo abierto ahí. Sí, Claro. pero la verdad es que hay mucho por hacer en el Paraguay y eso inculcó, así como dijiste, mi papá. Qué bueno, que mucho aprendí en esta entrevista. Gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes. Un privilegio. Joshua Abreu con nosotros. Hablemos de Odonto Excellence Cloud.